Bien, tenemos una Camry 2003. No enciende el motor. Vamos a darle marcha. Vamos a ponerle un poquito de spray para ver si el problema es falta de combustible. Entonces ponle un poquito de spray. Más, por cada uno es tuyo. Ok, con eso. Vamos a darle marcha. Ok, con eso. Como ya vimos que no estalló el motor, que no prendió, entonces quiere decir que el problema no es falta de combustible. Porque si fuera falta de combustible hubiera prendido el motor. Entonces quiere decir que el problema es que o no tiene compresión el motor o no hay chispa. Pero combustible no es el problema. Ya salimos de dudas haciendo esta prueba tan rápida. Entonces el problema es que o no hay chispa o no hay compresión. Ahora vamos a determinar si el problema es compresión o es chispa. Ok, ahorita con el vacuum gauge vamos a determinar si hay compresión o el escape está tapado. A la hora de darle marcha, el motor tiene que producir vacuum. Si es que el motor hay compresión buena y al mismo tiempo no está tapado el escape. Pero si al darle marcha la aguja no se mueve, no genera vacuum, quiere decir que hay dos posibilidades de falla. O el motor no tiene compresión o está tapado el escape. Ahora habría que averiguar si el problema es escape o es falta de compresión. Dale marcha. Ok, hay vacío, la aguja se movió. Entonces quiere decir que el problema no es falta de compresión, tampoco el problema es que el escape esté tapado. Automáticamente nos está diciendo que no hay chispa, por eso no prende, no hay chispa en las bujías. Ya en otro video vamos a ver cómo determinar la fuga de compresión o el tapado del escape. Pero en este caso ya comprobamos que ahorita no enciende porque no hay chispa. Entonces vamos a empezar a hacer las pruebas y el procedimiento de diagnóstico por falta de chispa. Bien, ya una vez que tenemos el diagrama eléctrico, analizamos el circuito y revisamos los fusibles, vamos a proceder a checar el crank sensor y una manera más rápida es con el scanner. Lo ponemos en data y vemos el engine speed o RPM y le vamos a dar marcha al motor y mínimo debe marcar 200 RPM. ¿Debe marcha? Ahí está. Entonces podemos ver que está detectando la computadora una señal de 284 RPM. Esto nos dice que el crank sensor no es el problema, tampoco el cableado. La señal del crank está viajando a través de los cables y llega hasta la computadora. Entonces descartamos la posibilidad de que sea el crank sensor. ¿Ok? Ahora, pero vamos a probar el crank sensor ahora con el osciloscopio o un voltímetro, ya que posiblemente ustedes no tienen un escáner. Entonces o lo checan con un voltímetro o lo checan con una lapscope. Vamos a hacer la prueba. En el caso de que no hubiera habido señal, tienen que revisar el cableado del crank sensor y si el cableado está bien, entonces cambien el sensor. Bien, miren, vamos a explicar un sistema de encendido electrónico de un 2003 Toyota Camry motor 2.4. Entonces, lo primero que tenemos que tener es el diagrama, que normalmente consta de 6 hojas, 1 de 6. Estoy diciendo la primera hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, lo primero que tenemos que marcar aquí vienen siendo los componentes del sistema de encendido, que vienen siendo las bobinas, los ignition coil, son 4 cilindros. Tenemos el crank sensor, que viene siendo un sensor de 2 cables, viene siendo un pickup coil, generador de pulso magnético. Tenemos la computadora, el engine control module,
y todo lo que es el cableado y un fusible que es el que nos alimenta de corriente a las bobinas. Entonces, bien, miren, este sistema, para que funcione, lo vamos a explicar brevemente. La función empieza aquí en el crank sensor. Como este es un sensor de 2 cables, es un generador de pulso magnético, entonces a la hora de darle marcha al motor, el sensor va a detectar el giro del cigüeñal y por aquí va a salir una señal de corriente alterna o una señal de frecuencia que va a entrar directamente a la computadora. Entonces la computadora de esa manera se va a dar cuenta que está girando el cigüeñal porque está entrando la señal del crank sensor. Entonces esta señal en un momento, al ratito la vamos a probar utilizando un medidor de frecuencia, un voltímetro de corriente alterna o un osciloscopio o con el mismo escáner. Lo vamos a probar al rato. Bien, una vez que entra la señal a la computadora va a sacar un pulso hacia las bobinas que vienen siendo las señales IGT, 1, 2, 3, 4, una para cada bobina. Por aquí va a salir un pulso que va a llegar directamente hasta las bobinas. Entonces, de esta manera la bobina ahora va a saber cuándo tiene que energizarse ella, que es cuando está girando el cigüeñal, y es porque el crank sensor le está mandando señal a la computadora. Entonces la computadora va a mandar la señal a cada una de las bobinas por las señales IGT. ¿Okay? Ahora bien, una vez que la computadora manda esta señal, la bobina tiene que estar recibiendo una alimentación de tierra, viene siendo esta, directa del chasis, y una alimentación de corriente a la hora de poner el switch en on, que viene directamente del fusible. Está acá arriba, miren. Este fusible va a alimentar de corriente a esta bobina, a esta y a esta. Igual que la tierra es común, la corriente es común también. Entonces aquí va a haber alimentación de corriente al poner el switch en on, 12.6 voltios y tierra. Y la señal de impulso que manda la computadora, entonces la bobina tiene que disparar alto voltaje. Si no lo hace, pues quiere decir que no sirve la bobina. Entonces vamos a proceder a hacer todo este diagnóstico directamente en el carro, a comprobar que llegue la alimentación de corriente, comprobar que llegue la alimentación de tierra, comprobar que llegue la señal que viene de la computadora, ¿verdad? Y luego posteriormente vamos a checar la señal que sale de la bobina, que va directamente a la computadora, que sirve para que la computadora pueda monitorear cuando está disparando la bobina, que viene siendo la señal IGF. ¿Okay? Entonces, así es como funciona el circuito, y esas son las señales que debe de haber. Entonces vamos a proceder al vehículo a hacer el diagnóstico y las pruebas. Ahora bien, antes de irnos, miren, cabe mencionar que si la computadora no saca las señales hacia las bobinas, antes de que cambien la computadora, siempre y cuando esté recibiendo la señal del crank sensor, antes de que cambien la computadora, tienen que asegurarse que reciba sus alimentaciones de corriente y de tierra. Miren, aquí hay una tierra. ¿Okay? Si esta tierra no llega a la computadora va a fallar. ¿Okay? Y si checamos, probablemente tenemos más tierras, entonces tenemos que
asegurarnos de que esas tierras estén entrando a la computadora. ¿Ok? Aparte, aquí tenemos las tierras, miren. Aquí hay tierra. Entonces tenemos 3 tierras. 1, 2. Aquí dice ground, miren, este símbolo es ground. 2 tierras. Acá hay otra tierra. Si alguna de esas tierras no entra a la computadora, bueno, por eso pudiera ser que la computadora no saca esa señal. Y del otro lado de nuestro circuito tenemos las corrientes. Aquí ya las marcamos para comprobar en un momento dado, si sea necesario. Todas esas son corrientes. Hay 1, 2, 3, 4. Tenemos que ver cuál de ellas es corriente constante y cuál de ellas son con el switch en on. Miren, por ejemplo, la de este fusible dice que es todo el tiempo. Entonces esa señal de corriente es todo el tiempo. O sea, no importa que el switch esté en on o en off, todo el tiempo debe haber corriente ahí en ese cable. Este es una señal al poner el switch en on, miren. Ahora este es con el switch en on, hat in on. ¿Ok? Entonces tenemos que checar que estas señales de corriente lleguen a la computadora. Si alguna de estas señales no llega, pues por eso es que la computadora no está sacando esa señal. Pero si la computadora recibe bien sus tierras de alimentación y sus corrientes y no está sacando alguna señal, o en este caso que sea la señal que van hacia las bobinas, las que son las IGT, pues entonces pues quiere decir que sí tenemos que hacer algo con esa computadora, cambiarla o mandarla a reparar. Ok, amigos, entonces vamos a pasar al vehículo a hacer las pruebas de diagnóstico. Bien, entonces vamos a empezar a probar el crank sensor. Ya lo tenemos conectado, el ABSCOPE, los 2 cables, el amarillo y el negro, directamente a los cables del crank sensor, y debemos de ver esa señal que aparece aquí. Ok, debe estar parecida a esta. Ok, dale marcha. Ok, entonces ahí podemos comprobar que el crank sensor, la señal está bien, no hay ningún problema. Vamos a probarla de otra manera. Ok, en el caso de que no tengan el ABSCOPE, van a probar la señal del crank con un voltímetro en la escala de corriente alterna, voltaje alterno, y debe de dar aproximadamente 2 voltios, lo más cerca de 2 voltios. Allá está conectado en los 2 cables del crank sensor. Dele marcha al motor y nos marca 1.7 voltios, está cerca de los 2 voltios. Aquí podemos decir que el crank sensor está ok, pero ahora esa señal la tienen que checar hasta la computadora, porque probablemente los cables estén rotos y la señal no llega hasta allá. Entonces esa es la desventaja de hacer las pruebas con un voltímetro, que la podemos hacer aquí en el sensor, pero también hay que ir a hacerla hasta la computadora para estar seguros que no hay cables rotos. Si la prueba la hicimos en RPM con el escáner, pues no hay que probar los cables porque la computadora está detectando RPM y nos la enseñó en el escáner. ¿Ok? Lo mismo osciloscopio. Ahorita checamos con el osciloscopio en esos 2 mismos cables, pero igual tenemos que ir a checar hasta la computadora porque a lo mejor los cables están rotos. ¿Ok? Bien, entonces la primera prueba después de tener el diagrama es poner el switch en on y vamos a ubicar el fusible de 15 amperes que es el ignition fuse. Ya lo ubicaron aquí. Entonces nada más vamos a comprobar que llegue corriente en un extremo. Ahí prende rojo, miren. Y que pase la corriente del otro extremo. Entonces hay corriente y fluye la corriente. El problema no es el fusible ni la llegada de corriente al fusible. Entonces hasta ahí está bien. Ahorita lo están checando con el power probe, pero ahora vamos a hacerlo con el voltímetro y le hacemos prueba de caída de voltaje.
Bien, vamos a hacer la misma prueba, pero ahora en voltios con el voltímetro. Aquí está en voltios, en DC. El cable negro es común y el rojo en la B de voltios de Victoria, ¿ok? Ay, me acordé de alguien. Ponemos el negro a tierra y vamos a ver, debe marcar 12 voltios, sí, ¿ok? Y que la corriente fluya al otro lado del fusible. Perfecto. Ahora vamos a hacer la prueba buena, que es caída de voltaje, que sería probar corriente con corriente, ¿ok? Y debemos tener una lectura de menos de medio voltio. Entonces tenemos 51 milivoltios, está bien. Del otro lado, perfecto, está bien. Entonces la alimentación de corriente, no hay resistencia, hasta ahí vamos bien. Vamos con la siguiente prueba, que es checar el crank sensor. Bien, la prueba que sigue es comprobar la alimentación de corriente a las bobinas. Viendo el diagrama vimos que era el cable black red. Entonces checamos el cable y ahí tenemos, no, vete al cable de corriente, que es del color, ¿verdad? Que es el black red. Ahí está, mira. Entonces hay 12.6 en esta bobina. Chécalas todas de una vez ya que estás ahí, para asegurarnos que todas las bobinas estén recibiendo su alimentación de corriente. 12.6 también. Ahí está bien. 12.6. Ahí está bien. 12.6. Ok. Entonces el Power Probe nos está indicando que hay voltaje, pero ese no puede decirnos si hay alguna resistencia en el circuito. Vamos a medir voltaje con el voltímetro y caída de voltaje igual con el voltímetro. Bien, ya tenemos conectado el voltímetro igual en DC, corriente directa, el negro a tierra. Entonces ahora vamos a comprobar la corriente. Ok, conéctalo. Y ahí tenemos 12.6. Vamos a la que sigue. Está conectado, 12.6 igual. Tenemos que asegurarnos que las 4 bobinas estén recibiendo su alimentación de corriente. 12.6 y 12.6. Ahora vamos a hacer la prueba de caída de voltaje. Ponemos el cable negativo al positivo y checamos más con más y debe ser 0. Ahí nos aparece la MB, que es milivoltios. Entonces ahí está adentro. El que sigue está igual, miren. Pues quiere decir que no hay resistencia en el circuito de corriente que alimenta las bobinas. O sea, la corriente que llega a las bobinas, el voltaje es bueno. Ok, te falta uno. Ok, perfecto. Ahora vamos a checar la alimentación de tierra a las bobinas. Bien. De acuerdo al diagrama, el cable de tierra es el cable tank, que es el de la mera esquina. ¿De qué otro color es el cable? Es tank white, ¿verdad? Tank white. Ahí está, ok. Entonces ahí debemos tener señal de tierra. Ahí prende verde y marca 0 voltios. Ok, nos vamos al otro. Verde y 0 voltios, ok. Esa es prueba rápida con el Power Probe. Prende verde, eso quiere decir que hay tierra y hay 0 voltios. Pero la prueba más efectiva va a ser con el voltímetro, ahí hay tierra. Ahora vamos a checar en voltios. Conecten el voltímetro, el cable rojo al positivo. El positivo. Y con el negro vas a medir la tierra. Y te debe marcar igual 12 voltios. Ahí está, miren, 12.6. Chécalos todos. 12.6. 12.6. 12.6. Ahora checamos la caída de voltaje. Cámbiate al negativo. Ok. Y checas en el mismo. Y debemos de tener 0 voltios. Tierra con tierra, 0 voltios. Ok. Y tenemos una lectura de 2
.7 milivoltios es una lectura aceptable. Pues quiere decir que no hay resistencia en ese circuito. Todos los demás deben estar igual. Una tierra perfecta sería 0 voltios. Quiere decir que hay 0 ohms, 0 resistencia. Ok. Entonces ya comprobamos que llega alimentación de corriente a las bobinas, alimentación de tierra. Entonces ahora vamos a la prueba que sigue, que es checar la señal de la computadora. Bien, ahorita ya está conectado el oscilloscope allá en el cable que viene de la computadora, que viene siendo la señal IGT, que es el cable el red white. Entonces vamos a ver esa señal aquí. Se nos debe de ver aquí. Dale marcha. Y ahí podemos ver la señal que se parece a la que nos está indicando arriba el oscilloscope. Pues eso nos indica que hay señal. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces aquí nos está indicando que la computadora está en buen estado. O sea, la computadora está mandando la señal hacia la bobina. Entonces si la bobina no dispara el alto voltaje, pues automáticamente nos dice que la bobina no sirve, porque la bobina está recibiendo ya su corriente y su tierra, más aparte de estar recibiendo la señal que manda la computadora. Entonces quiere decir que si no dispara alto voltaje la bobina, no sirve la bobina. ¿Ok? Una vez más. Dale. Ahí está. Ok. Ahí podemos salvar la señal, miren, para verla y analizarla. Y vemos que el voltaje en pulso que está mandando es aproximadamente de 5 voltios. Ok. Es un pulso positivo de 5 voltios que está mandando la computadora. Entonces la computadora está ok. Recuerden que si la computadora no manda esta señal, lo que tienen que hacer es checar sus alimentaciones de corriente y tierra a la computadora antes de cambiarla. Ya explicamos hace rato en el diagrama cuáles son las corrientes y cuáles son las tierras que alimentan a la computadora. Entonces, todo nos está indicando que esas bobinas no sirven. Se dañaron las 4 al mismo tiempo. Puede ser, a veces se daña una nomás, ¿verdad? La última señal que falta checar de la bobina es la señal que sale de la bobina que va a la computadora. Pues es una señal que sale de la bobina a la computadora. ¿Ok? Bien, como ya vimos que el problema son las bobinas de este carro, aquí tengo unas que se las voy a vender, pero quieren estar seguros si estas bobinas sirven. Entonces vamos a probarlas. Para eso vamos a necesitar 3 cables. Vamos a ponerle la corriente y la tierra a la bobina. Ya sabemos dónde van. El positivo es el del lado izquierdo. El positivo del lado izquierdo. El negativo es el del lado izquierdo, la tierra. Derecho, perdón. Ya no sé qué lado es cuál. Derecho. Lado izquierdo, lado derecho. Okay. Este lado es tierra de chasis. Ya está conectado a tierra del Power Probe. Okay. Y el probador de chispa tierra. Y este lado, ese es el positivo. Este van a poner corriente con el Power Probe. Y la señal IGT es esta. Entonces aquí le vamos a poner un bypass con un foco, un Tesla irregular conectado a corriente. La otra punta del foco está al positivo, ¿verdad? De la batería. Correcto. ¿Ok? Entonces ahí nada más vamos a hacer una conexión momentánea y tenemos que ver la chispa en el probador de chispa. Hazlo un poquito más para allá para que se vean las dos. Cuando haces la conexión, más para acá para que se vea aquí todo. Ahí está, miren. Ahí se está haciendo la conexión y se alcanza a ver el alto voltaje. Entonces quiere decir que esta bobina sí sirve. Las otras 3 bobinas las van a probar igual para estar seguros que están buenas las bobinas y las instalan. ¿Ok?
Bien, ya se pusieron las bobinas, unas que teníamos ahí. Ahorita el motor ya va a prender y vamos a checar el cuarto cable de las bobinas, que es la señal IGF. Esa señal va a servir para que la computadora pueda ver si la bobina está disparando, si está mandando alto voltaje o si se está energizando. Entonces la bobina debe mandar una señal a la computadora ¿de cuánto dijimos? De 4 A 5.5 máximo. de 4 voltios a 5.5 voltios, estando el switch en on, engine off. Switch en on, jefe. Ahí está, mírenlo. Ahí está el switch en on, engine off, y tenemos una señal de, no se muevan, 5.3 voltios. Ahí está, 5.3 voltios. Ahora, pero a la hora de encender el motor, esa señal se tiene que convertir en pulso. Tiene que ser un pulso positivo aproximadamente de ese voltaje. Entonces, el problema es que con el voltímetro no van a poder ver ese pulso, no se va a observar, porque el voltímetro es muy lento de lectura y no puede captar un pulso tan rápido, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Encienda el motor. Enciende el motor, ¿eh? Y el voltaje se queda fijo en 4.8. Pero realmente ahí hay un pulso, pero el voltímetro no lo puede ver, pero ahí hay un pulso. Ese pulso lo vamos a poder ver solamente con el laptop. Vamos a conectar el osciloscopio para poder ver ese pulso, y acuérdense que esa señal se tiene que checar hasta la computadora, para que la computadora sepa que la bobina está energizándose. Para eso es la señal del IGF. ¿Okay? Vamos a conectar el laptop. Bien, ya está conectado el laptop directamente a la bobina, a la señal del IGF, y aquí podemos ver la señal en el laptop. Cómo se ve, miren, el voltaje aproximadamente 5 voltios, y luego se va a 0 y sube el voltaje, el pulso, y luego baja a 0. Entonces aquí se puede ver el pulso, que se parece a la señal que nos indica el laptop. Entonces aquí comprobamos que esa bobina pues sí está disparando y está mandándole la señal a la computadora de que precisamente está disparando la bobina. Pues nada más acuérdense que esa señal se tiene que checar con el laptop. El Power Pro no la detecta, es un pulso muy rápido, no lo ve. Okay, entonces y asegúrense que esté entrando hasta la computadora. Okay. Ahora, en el caso de que si hubieran puesto las bobinas y no hubiera habido chispa tampoco, o no hubiera prendido el motor, pero si hay chispa, pues quiere decir que no sirven las bujías. Vamos a hablar un poquito de bujías ahorita.